Este Bienvenidos, es el primer capítulo de podcast de Dibujos de la Mente, bienvenidos a um, todos. con Camilo Mesa y Catalina Williams. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Nadie más? El tema del día. El tema del Y el día, tema ¿cuál del es? día es la nostalgia. El tema del día es la nostalgia. ¿Por qué no nos cuentas, Camilo, de qué se trata un poco este podcast? ¿Qué estamos haciendo aquí? Ok, Dibujos de la Mente nace de la pregunta de claramente de dos personas medias traumadas de la vida, como todos, pero que decidimos que queríamos verlo de frente y compartirlo. Y en este afán de compartirlo dijimos, ok, como la gente dibuja y dibuja bonito y está traumada, ¿por qué ya que cada vez que dibujamos y hacemos un ejercicio donde ponemos un tema, por qué también no lo compartimos con las personas que a lo mejor les puede ayudar a quizás pensar en temas que no se atreven a mirar o simplemente escuchar a alguien porque están aburridos, no sabemos. Eh, y a la vez también generar una reflexión a partir del dibujo, que creo que eso es súper importante. Ahora, Cata, Claro. también me gustaría escuchar tu versión. Porque esta idea también nace de dos personas que se acercan al dibujo o al arte, como le dice la Cata, de manera muy distinta, ¿cierto? La Cata tiene un approach mucho más lógico a la vida y yo tengo un approach mucho más emocional a la vida. Entonces, Cata, por Tal favor, cual. me gustaría Tal también cual. que dentro de la dinámica la gente entienda que a veces podemos decir lo mismo, pero desde dos perspectivas súper distintas, que creemos que siempre nutre tener dos cerebros y cuatro ojos mirando algo que uno solo. Tenemos dos llegadas distintas al dibujo, al arte, ¿cierto? Camilo es de un lado mucho más emocional y yo más como desde de las técnicas del dibujo en sí, como estar preocupada de las paletas de colores, de estar preocupada de las proporciones y como toda la parte mecánica del dibujo. Entonces, nos, ¿cierto? Sentimos que para mejorar ambas técnicas de dibujo, podríamos usar un poco la parte del cerebro del otro, ¿cierto? Y queríamos como nutrirnos un poco de las maneras de dibujar del otro, y de ahí también nació la idea del podcast. Y han salido cosas muy interesantes. Este es como nuestro tercer intento, o quizás más. Como el Primero quinto. hablamos, como el quinto, El quinto, pero el primero que nos atrevemos a grabar juntos. exacto. Hablamos del miedo, hablamos ¿de qué más hablamos? Del corazón. Hablamos de Hablamos, corazón. sí, Hablamos. ¿Qué más hablamos? Del síndrome del impostor. síndrome del impostor y del antiimpostor. Mi apreciación de la nostalgia, am, que es un espacio súper atemporal, ¿cierto? Y es como habitar un momento del pasado, pero que lo estás viviendo en el presente. Y como que te sigue acompañando en el presente. Entonces estás siempre como anhelando algo que ya pasó, ¿cierto? Am, es doloroso, como Uh, conversamos, sí, como conversábamos también, duele el paso del tiempo, al menos a mí me duele mucho el paso del tiempo. Hayan sido momentos lindos, hayan sido momentos feos, creo que vivo la nostalgia mucho. despacio. ¿Cuál es tu percepción de la nostalgia, Camila? Pucha, yo creo que la nostalgia tiene que ver mucho con el pasado y quizá mi relación con el pasado es más bien eh, de las cosas que no me gustan, tiendo a olvidarme y lamentablemente quizás mi memoria hace un filtro donde dice, bueno, no, lo siento, pero funciona para un lado, para lo bueno y para lo malo, así que lo que te gustó y lo que te gustó, vamos a borrar todo simplemente. Entonces, para mí la nostalgia termina más siendo un recuerdo que quiere venir al presente cuando en verdad te saca del presente y te lo quita. Y la nostalgia termina siendo entonces para mí una trampa bien ingrata, ¿cierto? Que te trae cosas de un pasado que en verdad a lo mejor no lo miro con anhelo. Creo que en ese sentido yo puedo ser hasta yo más lógico que tú. Quizás estamos tratando la parte inversa en este momento, pero yo puedo ser mucho más lógico que tú porque digo, ok, ya estoy acá, tengo que disfrutar acá y tengo que resolver acá. Sí, claro, es que me encantó la palabra trampa que usaste, pero es tal cual, es no poder disfrutar tanto del presente porque vives como anhelando algo del pasado, ¿cierto? Ujú. Am, Ahora, difícil sacársela encima, pero para eso está la terapia. Sí, ahora quizás también puedo ser como
como un nostálgico encubierto, que de repente uno igual mira recuerdos o ideas de cosas y dice, oye, qué lindo. Si finalmente todos tenemos un álbum de fotos y dice, oye, qué bonito esto. Pero no tengo como ese deseo de cerrar los ojos y querer estar ahí, como que no llego a eso. Sí. Pero más que yo empecé a dibujar por si acaso, más que cerrar los Fuerza, que ojos me tiene conversando. Ya dale. más que cerrar los ojos y estar ahí, es como casi una imagen que se te viene, ¿cierto? Que ciertos lugares, que ciertas cosas te evocan casi sin que quieras que lo hagan, como que se toman se toman tu cerebro, encuentro yo. Esa es mi relación con la nostalgia, es casi como que no la puedo evitar, me gustaría no ser tan nostálgica. Que resalta otro tema que conversamos, que es el tiempo, que como Camilo dice, el tiempo no tiene, ¿cómo se llama? El tiempo no tiene memoria, o la memoria no tiene tiempo, esa es la frase de Camilo. Y siento, claro, que en el fondo cuando uno está muy nostálgico, am, como que las líneas del tiempo se desaparecen, como que se borra un poco la temporalidad del mundo. Uno entra y habita un lugar como la zona, ¿cómo se llama esta? La zona tururururururu, Twilight zona Zone, desconocida. como Twilight Zone. la, no me acuerdo cómo se llama. Zona desconocida, no sé cómo se No, llama. dimensión desconocida que se llama. Sí, tengo una pregunta. Cuéntame qué está dibujando, aunque yo no lo vea, pero sí sería bueno que esté dibujando y por qué. Yo empecé, ya me Dale, apareció un personaje a mí me extraña, quizás te puedo contar yo. ¿Ya? dale, cuenta tú. Porque Cuenta tú. claramente, bueno, mi manera de dibujar quizás lo van a ver con el video. Yo generalmente parto haciendo óvalos, círculos, líneas curvas, porque es lo más natural que siento que puedo hacer. Es lo más fluido que puedo generar y a partir de eso siempre comienzo algo cuando en verdad no quiero pensar o no tengo una razón de pensar y ahí empiezan a aparecer formas. Lo primero que se me apareció ahora es un payaso, curiosamente, a mí no me gustan los payasos, pero es un payaso que no está bien parado, pero es como un payaso viejo, ¿cierto? Que está mirando hacia atrás, es decir, como que si uno ve el cuadro, está de la mitad hacia la izquierda, ¿cierto? Y en este payaso está proyectando una sombra, ¿cierto? Porque claramente está sobre una luz, que la luz no la vemos, la luz puede ser los recuerdos. Y la sombra de este payaso finalmente es la construcción del presente en la nostalgia. Pero la nostalgia también termina siendo un recuerdo medio borroso, porque es un payaso que está sonriendo un poquito a la fuerza, ¿cierto? No está sonriendo porque quiere, está mirando eh, en un escenario, ¿cierto? Que, que en el fondo es quien lo hace estar ahí, es decir, quiero estar aquí porque me llena algo, me está llenando un espacio. em, pero finalmente su sombra se termina transformando en el presente. Entonces, cuando tengo que construir la imagen de la nostalgia, que estoy totalmente improvisando mientras estoy hablando, es esto, es justamente la escena de cómo la nostalgia se roba el presente y te deja pensando a lo mejor un recuerdo que ya envejeció sobre un payaso viejo que en verdad ya ningún adulto quiere ver. eh, y, y el presente se termina transformando en una sombra de lo que en verdad queremos sentir con el cuerpo, que ese ya es otro tema. Entonces, finalmente, los recuerdos se terminan haciendo muy presentes. Entonces, creo que esa sensación de que los recuerdos estén más vividos que el ahora es algo que no me gusta. Déjame describirte mi dibujo. Mi dibujo, como siempre, parte como con un personaje, ¿cierto? Un personaje mujer, que puedo o no, puedo no ser yo. Puede Como no es- ser, puedes, comillas, puedo no ser yo. puedo- Guiño, puedo- guiño. soy yo. Ok. Y este personaje lleva tatuajes de recuerdos en su cuerpo, ¿ya? Entonces quiero dibujar como imágenes en su piel. Y dibujé nubes sobre su cabeza porque la sensación de los recuerdos y la nostalgia nublan tu presente y nublan tu mente un poco. Y este ser, esta persona, está mirando a través de una ventana. Y aún no he decidido qué se va a ver a través de la ventana.
Ok, ok. Pero también es por esto que te dije que es un espacio, como es un entreespacio el que habita la nostalgia, pues no está ni aquí ni allá, no está ni presente, sigues anhelando, y claramente no estás en el pasado porque no lo puedes volver a repetir. Entonces, es por eso me encantó la palabra trampa o truco, porque así lo siento. Medio tramposo. Tramposa, tramposa la nostalgia. Tramposo la nostalgia. ¿Y voy a usar paleta de colores o A ver, ¿cómo fue? ¿Cómo fue vas eso, a usar perdón? paleta de colores? O los colores que vayan saliendo. ¿Partiste como con una paleta de colores? No, estoy partiendo el dibujo y recién estoy preguntando cómo cresta voy a pintar este payaso. ¿Cómo voy a hacer que su sombra se vea interesante? Me encantaría que las luces fueran contrastadas, es decir, que tendría que ser como un escenario, pero ahí estoy en ese trabajo de las luces. Cuéntale a la gente Um, sobre tu tema, tu proceso y el error. del error. ¿Mm? No es que vea el error como algo negativo nomás, pues como es un constante, dibujar es un constante ensayo y error, pero no por eso te tenés que quedar como con los errores, pues hay que estar como seguir corrigiendo, y yo dibujo algo y corrijo y corrijo y corrijo y corrijo y me voy fijando en las relaciones de la figura con el fondo, las relaciones de proporciones, las relaciones de ritmo, de balance, todas esas cosas que son como gráficamente interesantes. Entonces, uno hace una cosa primero, ya uno dijo cualquier cosa y después va corrigiendo en el proceso, pues. Y para corregir, Procreate y el iPad es muy, muy bueno. Camilo se enoja de repente cuando en la vida real uso una goma para dibujar y me dice, deja los errores nomás. Pero Como mi proceso es un poco más abierto en el sentido de que no estoy buscando un objetivo muy concreto, sino que lo voy como desenterrando, descubriendo mientras voy trabajando, igual le permito a los errores que sean. Por eso siento que a veces me gustan tanto más los borradores que hago que los dibujos terminados, porque siento que el dibujo terminado me queda así como perfecto, sin interpretación. Entonces de repente el borrador tú veis manchas, veis cosas y se te ocurre una cuestión que jamás en la vida hubieras pensado lógicamente, y dices, esto se parece a una cosa que en verdad no me imaginé. Eh, que la otra vez me puse a dibujar, por ejemplo, muy sin sentido. Voy a subir esta foto, o sea, la foto de este dibujo que les estoy hablando. Empecé a dibujar a un tipo, a un vestido. Empecé a dibujar un vestido. Y después dibujé unas piernas de mujer, así como un vestido corto, ¿cierto? Unas piernas bien largas. Eh, pero arriba del vestido apareció un tipo como que estaba asustado, ¿cierto? De que se estaba convirtiendo en mujer. Pero jamás lo esperé, jamás pensé que iba a hacer eso, y se estaba intentando como tapar con vergüenza, eh, siendo que pucha, no era ni media idea porque no tenía idea qué estaba haciendo, estaba jugando nomás. Y creo que, ponerse la conciencia. Claro. que esa posibilidad de a veces de no querer tener todo tan calculado, tan como cuadrado, te da nuevas posibilidades. Ahora también con eso, siento que te pierdes otras cosas. Te pierdes como tener un orden muy lógico y que también es muy bello, que yo siento también lo he visto en el trabajo de la Cata. ¿Qué te iba a decir? Es que lo otro también, lo de la lógica, es que me costó aprenderlo, como a través de los procesos de la vida y el arte, Mm. que no te va a gustar lo que voy a decir, pero que la belleza es súper objetiva, ¿cierto? La Y atracción, ella, sí, que sí, no, la no, sí, atracción, bueno, los sí, gustos sí, son subjetivos, sí, pero la o belleza sea. es completamente matemática. Es que si uno no ve la Entonces, naturaleza, que es como el referente universal, no tenéis por dónde negar eso, porque venís desde ahí, se repite en todos lados, es lo que se mantiene vivo. eso también se aplica al arte. Y que en el fondo tú con el arte quieres transmitir un contenido, ¿cierto? El arte sin contenido es kitsch, ¿cierto? No tiene ninguna profundidad. Si no hay contenido, no existe. Pero, pero el cómo tú muestras el contenido es lo que va a llamar a alguien a la atención, ¿cierto? Que ¿Mm? va a atraer la atención de alguien que va pasando, ya sea, puede ser desde una galería de arte hasta un dibujo publicitario y que vais caminando en la calle y te encontrás con algo que te atrae a la vista, ¿Mm? le vas a poner atención al mensaje. Entonces, es como la puerta por la que se entra hacia el mensaje. Y esa puerta tiene las mismas leyes que de la belleza, ¿cierto? La proporción,
buen contraste, figura y fondo, ritmo, todas las cosas. Claro que vienen Todas con las cosas. todo el chamuyo ahí. Pero encuentro si no está, la gente pierde el interés a escuchar, a sentarse y escuchar el mensaje. ¿Cachai? Y yo, a pesar de que me gusta mucho el color, últimamente estoy súper pegada con el blanco y negro. No sé qué me pasa, no sé cuándo voy a salir de esta etapa, pero todas mis cosas son en blanco y negro últimamente. No sé si alguien quiere analizarlo. Debe haber Alguien gente escribe en interesada. los Debe comentarios haber por gente qué, debe haber gente interesada. si alguien quiere escribir en los comentarios por qué pasé de dibujar con color a dibujar en blanco y negro, por favor, que me lo escriban. Vamos a hacer lo mejor posible por contestar a los comentarios. Que alguien no se suscriba, weón. No digan como si mucha gente no va a ver. Lo chistoso es que yo ya dije que iba a hacer. Quizás la gente ya se imagina lo que voy a hacer. Y lo triste va a ser romper la ¿Por expectativa. qué cambiaste de idea a dibujar algo así? No, en absoluto, no he cambiado nada. No he cambiado nada de nada. Lo digo también porque algo que hice no me gustó. Yo Yo también tampoco lo que hice no me gustó. Cuando no había público lo hacíamos más, buscar más tranquilo. voy a hacer una... Es que sabéis que es como cuando te empieza a hablar el cuadro. Y yo de verdad, de cuando dibujamos en paralelo me vuelvo más catalinesco, porque siento que se puso súper catalinesco mi dibujo. Aunque no lo creas, tiene una parte así como, dijo, ok, encuadre, ok, pum, ok, acá. ¿Ya? Y bueno, fueron dos decisiones, esto y esto, fin. Y, y tengo muchas ganas de dejarlo, me falta terminar un par de cosas, pero tengo muchas ganas de dejarlo casi como está. Y dentro de esas ideas uno dice, bueno, ¿hasta cuándo sigo y cuándo la embarro? Mm. Algo que es históricamente difícil para todo tipo de artista cuando se termina una obra. Y claramente todos los elementos que dibujé en mi monito que está en el presente, mi personita ¿Mm? del presente, ¿Mm? son claramente las cosas que tengo aquí en Estados Unidos, pues, como naturaleza, cielo, estrellas, árboles, que la mayoría de las personas disfruta y por alguna razón yo no la disfruto. Y tendría que aprender a disfrutarlas quizás. Así que me está dando como harto que pensar este dibujo. Sí, Me está tocando el alma. Pero también me puse un poco Camilo en que hay harto símbolo. Como que este dibujo no se explica tanto por sí solo como los otros. Como que tengo que narrar una vez que aparezca en pantalla. creo que en verdad dibujos de la mente están súper bien puestos en el Todos los fondo, días. en mi caso, ¿cierto? O sea, eh, generalmente creo que viene desde una expresión de una búsqueda de un subconsciente, inconsciente o nivel de conciencia que claramente no Mm, tengo. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Es que tiene la capacidad de dibujar y transmitir y se siente a gusto con lo que hace. Entonces, eh, que ojo, que quizás hace unos años no lo era. O sea, tenemos claro que, por ejemplo, cuando estábamos en la carrera de arquitectura, mi dibujo era un desastre. O sea, a mí no me gustaba al menos. A mí me Entonces, gusta tanto. Ya he contado esta historia un millón de veces. Que comenzamos a hablar cuando demostraste como tu croquera llena de dibujos y era una cosa loca pero maravillosa que se abría desde un extremo del patio de tabla hasta el otro extremo. Y quizás me llamó mucho la atención que no había hecho más pega que todo el mundo. a ver. Estaba espectacular, pero no sentía que había hecho algo bien. Um, Siendo que yo encontré que era espectacular. Creo que me gusta el arte que pasa por tu cuerpo, me gusta el arte que pasa por tus experiencias, que es más Puedes, perdón, personal. pero puedes pasar más lento por esa frase y decir qué quieres decir con eso, así como, eso es como que, no, Me gusta más como Frida Kahlo, como Tracy Emin, artistas que crean desde su experiencia y desde su dolor. Por eso digo que pasa por el cuerpo, porque a pesar de que estás describiendo algo externo o cualquier cosa que estés describiendo, es como ujú. un filtro, como que tú eres un tamiz y pasa a través de ti. Ah, ok, ok, Um, ok. una experiencia, una situación, un recuerdo, lo que sea, cualquier factor externo pasa a través del tamiz de cómo
de cómo lo sientes. Por eso siempre hay personas, por eso siempre está la perspectiva humana. Hay una personita en un lugar que describe cómo esa personita se siente. Eh, y bueno, quizás vamos a contar un poquito rápido la historia de la Cata en el sentido de que la Cata siempre estuvo vinculada al arte. Para mí es como un poco al revés, en el sentido de que podría decir que mi familia y mi casa eran artistas, pero era tan Tu familia chucha, era muy... naturalmente artista que era algo que yo obvié porque era como que estaba todo rodeado de creación, El, nego- el negocio familiar, el ¿cierto? negocio El familiar. negocio familiar era ¿Cierto? el Entonces arte. yo crecí rodeado de dolores de pintura, bastidores, computadores, impresiones, millones de tipos de papeles. O sea, no sé, tenía que hacer Elija, una tarea al colegio y era con miles de colores, ¿cachai? elija. Y a partir de soluciones creativas bien particulares que en ese momento de niño uno decía, pucha, ¿por qué no puedo tener como un disfraz normal? Y por qué tiene que ser todo así como tan siempre raro y particular. Hasta los cuadernos, ¿cierto? Así como que Ah, esa encontraba creatividad. entonces que era como particular tus cosas. Y no te Claro, gustaba eso. pero finalmente no era parte como no era, uno Interesante. no lo veía como mainstream, lo veía como, puta, ¿por qué tengo que ser siempre tan raro, ¿cierto? Tan único, no pertenezco. Sí, porque cuando uno es chico está mucho eso de Pero querer pertenecer y ser como esto, del valor que ya tiene lo de opuesto. viejo el valor que tenía eso, ¿cierto? Que tiene así como, wow, o sea, como que de verdad los viejos te inventaban los cuadernos. Y de hecho me acuerdo de mi viejo imprimiéndome cuadernos cuadriculados, que él los imprimía cuadriculados, a la cuadrícula que tú quisieras, ¿cachai? Es, Entonces, pero no yo, pues, yo quería ser normal. sí, porque yo era todo lo contrario, yo siempre quise como ser única, pues entonces, qué bacán que te hicieran los cuadernos, que cuadernos que no podía tener nadie más. Espectacular, pues. Entonces, como que siento que nuestro origen y nuestro vínculo con el arte son súper distintos también. Mm. No, en mi caso, por ejemplo, partió como desde una pregunta estética muy rudimentaria, muy chica, Mm, de por qué ante ver una obra de arte buena, un dibujo de Lee Krasner, mm, que no eran más que tres triángulos, sentir de que se veía muy fácil y que llegar a la casa, tratar de dibujarlo, tratar de copiarlo, y darme cuenta que por alguna razón mis tres triángulos no tenían lo que tenían los tres triángulos de Lee Krasner, mm. y no entender por qué, y no saber cómo preguntar por qué, y que nadie te pudiera explicar por qué, y vaya a clases de arte, y por qué mis triángulos no transmiten lo mismo que transmiten esos otros tres triángulos, a pesar de que son tres triángulos. El mismo, el mismo objeto, pero los míos no tenían la sensación que me provocaban los otros. Y esa pregunta me siguió obsesivamente hasta la universidad, que ahí cuando entendí las relaciones de las cosas, las millones de decisiones que hay entre una línea, de su grosor, de su profundidad, de su materialidad, de la distancia con otras líneas, que en el fondo le dan la personalidad a las cosas, pues, le dan la personalidad a los triángulos que estaba mirando. Y ahí fue a mover a primera vista. Claro, pero tú igual estás buscando una respuesta de algo que está afuera, ¿cierto? Es que, claro, es que ya siento que encontré la respuesta y ahora Mm, es como disfrutar la respuesta. Disfrutar qué pasa cuando una línea es de esta manera y no de esta manera. Disfrutar qué pasa cuando pones algo en el centro o fuera del centro. Qué pasa cuando algo... ¿Cierto? Todas las experiencias gráficas que mm, son infinitas, que se pueden lograr a través de una palabra, como la nostalgia. mm. Hay infinitas formas de representarlo. Y en el fondo, mientras estás trabajando, vas eligiendo cuál te acomoda. Y la experiencia, yo disfruto mucho el proceso. Hay artistas que no disfrutan tanto el proceso. Hay artistas que les gusta ver el resultado y que su proceso es tortuoso, es sufrido. Yo disfruto el proceso, me encanta. Me encanta sentarme, mi cabeza se despeja. am, es todo bonito. Me pierdo en el tiempo pasa rápido. Puedo quedarme hasta las 3 4 de la mañana pintando, dibujando, lo que sea. Am, No sabemos. Un dato conocido de mi existencia, sí. ¿Cómo vaya todo esto? ¿Había tenido Em, tiempo? Estoy terminando, aunque no lo creas. Muy bien. Te voy a hacer una pequeña mirada. Mira.
No me lo imaginaba de esa manera, me gusta la sombra mucho. Estaba pensando, hablando de nostalgia, de algún recuerdo bonito, ¿ya? ¿Ya? Eh, Porque el collar del payaso está hecho de recuerdos nostálgicos, No, qué lindo. ¿ya? Y se ¿Ya? vienen recuerdos bonitos, pues, y recuerdos feos, o sea, sale, y estoy pensando cómo no se van a ver, o sea, no se van a identificar mucho, van a ser como borradores nomás, ¿entendí? Mm. Pero también pienso por ejemplo, en recuerdos muy lindos. Quizás que mi viejo llevándome en brazos mientras yo me está quedando dormido de niño. Quizás si uno piensa en el primer recuerdo que tengo, quizás ese es uno de mis primeros recuerdos que tengo. Ese es tu primer Eh, recuerdo. sí, uno de los primeros recuerdos que tengo y camino a la casa de mi Qué bello. abuelo, estar quedándome dormido en los brazos de mi viejo, llegando a la casa de mi abuelo, que vivíamos ahí, todo. Es como los primeros recuerdos que tengo. Eh, entonces piensa que igual, si lo pienso, es bonito, pero no quiero ni puedo traerlo, como, no quiero volver a eso, ¿cachai? No me pasa eso, no. No, Lo encuentro bello y lo disfruto en el presente, pero no tengo ese anhelo de decir, oye, qué ganas de estar ahí de nuevo, ¿cachai? ¿no? Ay, No, qué raro. no, como que igual tengo algo que creo que también lo hemos conversado en algún momento, siento que mientras el tiempo pasa y vamos ganando más experiencia, siempre somos versiones mejoradas de un Camilo, de una Catalina que ya pasó. Ya, terminé. Dame 10 segundos. Listo, estamos listos. ¿Te lo muestro? Aunque se va a ver en la pantalla. Ya. Bueno, no vamos a comentar cómo parece la nostalgia ahí. Ya. Como habíamos conversado, ¿cierto? La nostalgia para mí era un espacio intermedio, porque vives como con los recuerdos que en este caso están tatuados en el cuerpo, las memorias y los recuerdos, y estás desde ese lugar obviando el presente. Y esto es una persona mirando hacia afuera, como mirando a través de una ventana, su mismo presente, y todas las bellezas de la naturaleza y el cielo y las estrellitas, ¿cierto? Cosas muy ideales, pero que es incapaz de disfrutar porque su cabeza está nublada por los recuerdos que duelen mucho. Y los recuerdos los representé como caminos, ¿cierto? Las líneas blancas son caminos, están las montañas de Antofagasta, están las cositas de Valparaíso, las escaleras, ¿cierto? Am, llantos, penas, amores, está todo ahí representado. Oye, pregunta, ¿los recuerdos duelen mucho o la Catalina del presente recordando duele mucho? Creo que es la Catalina del presente recordando, que ¿Y está la como, chiquitita es la del presente? la chiquitita es la del presente, y la Ah, grande, la Catalina de la mente está como atrapada mirando. ok. ¿Ok? Sí, Ese sí, es sí. mi... Pensé que podría pensar que era como un recuerdo de una persona también en la lejanía, como a No, la distancia. Pero el ya, presente se ve distante porque ok. los pensamientos están nublando. Ya, Ok. tiempo de Camilo Mesa. La sombra es el presente robado por la nostalgia, Mm. ¿ya? Entonces la sombra es como... Y lo estás viendo, a lo mejor lo estás viendo invertido, estás viendo que avanza, pero en verdad está mirando hacia atrás, no está mirando hacia adelante, ¿ya? Sí, la lista para atrás. Entonces, no sé cómo lo ves tú, pero la sombra está mirando hacia adelante y este payaso que representa como o simboliza la imagen de un niño que le gusta ir a los circos, ¿cierto? Eh, representa como el quiero volver, la nostalgia, ¿cierto? Mientras el Sí, adulto, en la sombra, que como en la sombra del presente, dice así como, no, pues, straight, así hacia adelante. como hacia adelante, pero es duro y es oscuro, es más oscuro que la nostalgia, porque finalmente la nostalgia tiene cosas de muchas emociones, sin tiempo, ¿cierto? De muchos colores. Eh, y lo gracioso es que la línea que está cortando este piso amarillo y el piso es una línea muy clara que te dice esto es el presente y esto no lo es. Y en el presente las cosas son muy concretas, muy tangibles, y en nuestra imagen no.
en nuestras imágenes y en nuestra mente y en los recuerdos es todo mucho más etéreo. El cuerpo, si te fijas, el cuerpo de él, las cosas están gastadas, están vencidas. Su ropa tiene muchos colores, pero no está definido, aunque su contorno está definido. Eh, Sus bolsillos están vacíos porque no carga, la nostalgia no se carga en sí misma. Eh, eh, Está nomás. Pero a la vez Claro. también en el horizonte blanco le están ofreciendo un café, así como, oye, vente para acá. Hay una mano, no sé si la viste, hay una mano ofreciéndole un café. Me pregunté si era un café, porque desde aquí lo veía como café, pero no sabía si... Entonces es una mano ofreciéndole un café, pero en el palmón de la realidad, así como, oye, ya, pues, volvamos, ¿cachai? Como, Qué rico, qué mejor manera de traerte de vuelta a la realidad. El ¿cachai o no? café. Así como... em, y entonces sus zapatos están en una postura y su cuerpo está en una tensión que no está en equilibrio, está desequilibrado. Quizás lo va a ver, pero no, no está en una física donde estás de pie así como, sino que está como medio como Michael Jackson cuando hacía como su show, ¿cierto? Como que se va para adelante, está un poquito así. Em, Sus ojos están rojos de que no ha dormido y no ha descansado. Entonces, no es una nostalgia de algo que está así como contento, ¿cierto? Es una nostalgia que está así como, como medio apretado y le están ofreciendo café, lo que es como medio contradictorio. Eh, pero a la vez también tiene la libertad de aparecer como quiera aparecer, porque está en contraste en contraste del presente, ¿cierto? Que aparece como con una dureza y una claridad y una nitidez como inconfundible, no podemos quebrar eso. Y en su collar es lo que empecé a dibujar, pues hay puros recuerdos, ¿cierto? Como puros recuerdos, momentos nostálgicos que pueden ser dolorosos o no, pero que forman parte del ser, que curiosamente el ser presente es la sombra, que eso que creo que es lo que más me gusta. Y sus manos no están definidas, nada en él está muy definido, todo es medio transparente, ¿cierto? De este, si tú ves su cara, es como que los contrastes eh, son sutiles, casi que podría no estar su cara, ¿cachai? Lo único que marqué mucho fueron su ojo y al final y su nariz para darle una expresión de identidad, porque en un momento no estaban marcados, pero se veía demasiado, no se iba a comunicar. ¿Entiendes? Entonces, cuando hemos hablado de esto también, de cuando queremos comunicar algo, tienes que hacer que aparezca para el resto. Y dije, ya, ok, está en mi cabeza, pero si no puedo ser capaz de comunicarlo, voy a tener que marcarlo para comunicarlo, ¿cierto? Em, y lo último es que el humo del café es del mismo color de la sombra. Es decir, está haciéndote una simbología, una analogía de decir, oye, vuelve, ¿cachai? Sal, vente para acá, ¿cachai? Hay que laburar. Hay que hacer el podcast, déjate de hacer de irte en los recuerdos, ¿cierto? Ese sería mi... Este ha sido nuestro primer volumen de dibujos de la mente Ujú. y estoy muy contenta con el resultado. Creo que para el próximo quizás podríamos volver a ese ejercicio de tú decirme cómo dibujar y yo decirte cómo dibujar. ¿Ok? Tenemos más ejercicios, para los dejamos ahí invitados a nuestro Está siguiente podcast. invitado a ver gente dibujar y rayar sobre vídeo. Eso, Tenemos lo mejor de responder cualquier comentario. eso.